Gloria a Dios, llegamos a la clase de la paternidad de Dios. Vamos a estudiar la paternidad de Dios. Dios es el papá, nosotros los hijos. ¿Será que Dios es papá? ¿Qué tan buen papá es? ¿Dios no es papá de todos? ¿Yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Claudia está loca? ¿De qué está hablando? Por supuesto que todos somos hijos de Dios. Pues no, no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser hijos de Dios? ¿Qué beneficios trae ser hijos de Dios? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿De qué sirve? ¿Dios es un buen papá o no es un buen papá? ¿Seré un buen hijo o no seré un buen hijo? Etcétera, etcétera. Todas estas preguntas y mucho más. Vamos a ver las respuestas en estos estudios que empezamos ahorita sobre la paternidad de Dios. Señor Santísimo de los cielos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Que se haga tu voluntad en este estudio como se hace en los cielos. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas como se hace en los cielos. Ayúdanos, Padre, con esta enseñanza. Dios, por favor, ayúdanos, Señor, que sea de mucho provecho, que aprendamos mucho y que nos sirva mucho para nuestras vidas. Danos sabiduría y entendimiento para asimilarla, aceptarla, entenderla y aplicarla. En tus manos esta enseñanza, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por tu propósito. Amén. Marcos 16, 15 y 16. Capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: Y les dijo, o sea, Jesús le dijo a los discípulos, les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, Jesús dice: Id y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a todos los hijos de Dios. Con esto yo entiendo que antes de recibir el evangelio, o si lo recibe, pero no lo cree, porque él dice el que creyere, o si lo cree, pero no es bautizado, entonces usted es criatura, uno es hijo. No conseguí nada en el Nuevo Testamento que diga que somos hijos de Dios antes de escuchar el evangelio o antes de creerlo y ser bautizado. Entonces asumo que antes de eso somos criaturas. De paso, aquí dice en Romanos 1:25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ¿por qué somos todos criaturas? Porque somos creados por el Creador. Entonces, todos somos creados por Dios. Por eso somos criaturas. O sea, el huevo, la gallina el huevo. ¿Ok? Pero el hecho de que Dios nos creó no significa que seamos hijos de Dios. Dios creó las piedras y las piedras no son hijas de Dios. ¿Ok? Sáquese eso de la cabeza. Otra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en la vida tenemos oportunidad de ser dos tipos de criaturas. Una criatura antes de Cristo y una criatura nueva, que es la que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, ahora, aquí dice, quienes no son hijos de Dios. Vamos a ver el estudio desde otro punto de vista. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí le está hablando el apóstol, creo que Pablo, a los creyentes, a sus hermanos. Hice una pausa muy larga y me perdí. Efesios 2. Versículos 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. De eso sí les había hablado. Dice conforme.
¿Qué significa conforme? Significa acorde, semejante o contentado. ¿De qué está hablando ahí? Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, antes de ser estas nuevas criaturas que somos cuando estamos en Cristo, antes éramos otras criaturas que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y explica aquí él que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estas criaturas que éramos hijos de desobediencia, y el espíritu que opera en esas criaturas es el príncipe de la potestad del aire. Y esas personas que nosotros éramos también, vivimos conforme, quiere decir acorde, semejante y contentando a ese príncipe. Contentando, imagínense. Ese bicho malo está contento con lo que hacíamos y con lo que están haciendo ahorita los que no conocen a Dios. Entonces usted no puede pensar que usted va a estar con un pie aquí y otro allá, creyendo en Cristo, estando con Cristo, revestido de Cristo y contentando al príncipe de la potestad del aire, siendo desobediente. Mire, desobediente a cualquier cosa. Yo tengo temor de Dios y ya sabe que yo soy desobediente, porque me dice el límite de velocidad 50 kilómetros por hora y yo voy a 70. Yo tengo que ir a 50, yo tengo que obedecer. Perdona, Señor, mi desobediencia. Para mí eso no es importante, pero sí es. ¿Ves? Entonces, todos los que desobedecemos, los que estamos revestidos de Cristo y desobedecemos, nos parece que no es importante ser obediente de esos detalles. ¿Ves? Y no digo del exceso de velocidad, de cualquier cosa que usted sea desobediente. Si usted está revestido de Cristo, eso para usted no es importante, porque no, porque usted quiere al Señor y el Señor lo va a entender y eso no es así. O sea, no. Usted ahí está contentando al príncipe de la potestad del aire. Y lo que está operando sobre usted es ese espíritu, mientras usted sea desobediente. Así que tenga temor de Dios. Vamos a tener más temor de Dios y a obedecer en todo y más. Ok, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Ya hablamos de los deseos de la carne. La última cosa que vimos con la necesidad de libertad, que era lascivia, adulterio, fornicación, borracheras, esas cosas. Entonces, ¿qué vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ah, mira, aquí se lo puse. Gálatas 5, 19, 21. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Está hablando del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No miremos mal a la gente que todavía tiene estas debilidades. Y no se escude diciendo ni pensando, pero es que yo no era así, pero es que yo no hacía eso. O sea, hacías lo mismo, pero en diferentes niveles. Es posible, ¿no? Tú ves a uno súper triple borracho tirado en el piso. Uy, no, pero es que para llegar a ese extremo, querido, tú hacías lo mismo, pero en menos intensidad. Tenías el mismo fruto de la carne. Eras preso del mismo pensamiento. Aquí dice, vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Tenías que hacer la voluntad de ellos así fuese en menor intensidad. Así que no nos pintamos, ay, sí, mira, yo no hacía, o mira, ahorita yo no soy, porque tú antes eras. Esto es un llamado a la misericordia, a tener misericordia de los demás. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ah, por la naturaleza, creados por Dios, pero hijos de Dios, no. Aquí nos están diciendo que éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, lo mismo que las demás personas, todos. Éramos hijos de ira. Claro, cuando naces el bebé, ay, sí, lindo y buenecito, él no discierne el bien del mal, él no toma decisiones para hacer lo malo. Por ahí leímos que la vara alejaba la, ¿qué era? Ay, no me acuerdo, algo que tenía, que el niño nacía pues con eso así desarrollado, se le iba desarrollando, era como la altanería, una cosa así, y la vara alejaba eso. Pues que somos hijos de ira.
chiquiticos no, pues seremos hijos de Dios, buenecitos, ¿qué tal, no? Pero cuando empieces a tomar decisiones, hijos de ira. Pero nuestro objetivo es ser hijos de Dios. ¿Cómo hacemos para ser hijos de Dios? Para allá vamos. Juan 14, versículo 16 dice, Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí hay una distinción de dos tipos de personas. Los que han recibido el Espíritu Santo y los que no pueden recibir el Espíritu Santo. Los que no pueden, ahora, los que sí pueden, que ya lo han recibido, estos forman parte de este lado. Que si son hijos de Dios, no lo sé, pero, no lo sé porque no lo hemos visto hasta ahorita, pero los que no pueden recibir el Espíritu de Dios no son hijos de Dios, seguro que no, ¿ves? Y ahí Jesús les llama el mundo, dice, el mundo al cual el mundo no puede recibir. Ellos no son hijos de Dios. Y aquí nos manda otro tips bueno que dice, ¿por qué? Porque el mundo no puede recibir al Espíritu Santo de Dios. Dice, porque no le ve ni le conoce. Dios, si conoce a alguien que dice, yo no creo en eso porque no veo y no conozco, esa persona nunca va a llegar, nunca va a recibir, nunca va a creer, porque es su expectativa. Yo tengo que ver y conocer. ¿Conocer cómo? Quizás esa persona quiera leer, estudiar para conocer, pero ellos no van a poder conocer, porque más adelante dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Si el Espíritu no mora dentro, usted no lo puede conocer. O sea, no puedes conocer al Espíritu. No lo puedes conocer teóricamente leyendo la Biblia, lo puedes conocer si lo tienes adentro. Que more en ti. No es suficiente que entre ya, sino que se quede viviendo ahí. No es igual cuando viene de visita una persona a que se quede viviendo ahí. Entonces, una vez que mora, lo conoces. Pero para poder conocerlo, tienes que recibirlo, aunque no lo veas. Es lo que está diciendo aquí. Mientras el mundo piense que tiene que verlo y conocerlo, no va a poder dejar de ser mundo. Cuando Jesús dice aquí, al cual el mundo no puede recibir, no se refiere al planeta Tierra, con los árboles y la tierra y el mar, no, se refiere a la gente que habita en el mundo. Entonces hay dos géneros de personas, los que tienen el Espíritu Santo y los que no. Los que no, Jesús les llama el mundo. Mateo 6:9 dice, vosotros pues orad de esta manera. Agárrate para que tú escuches esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Para quién es esta oración que Dios está haciendo? Para los que son hijos de Dios. Para los que tienen Espíritu Santo. No hay un hijo de Dios que no tenga Espíritu Santo. Para los que son hechos criaturas nuevas. Para ellos, solo ellos le pueden decir Padre. Porque si no, le pueden decir, mira, Creador. Porque es el Creador, no es el papá. ¿Cómo sabemos que no son hijos de Dios? Ya vamos a ver. Más adelante. Más adelante. Ok. Cuando nosotros le decimos a Dios, Padre, estamos asumiendo que Él es protector. Son las cualidades de un padre que es protector, que es proveedor y que instruye, o sea, que enseña. El papá enseña. Y todo eso lo hace a través de ¿qué? De una relación. Este papá no puede proteger si no tiene una relación contigo.
no puede proveerte si no tiene una relación contigo. No es como un papá a distancia que manda a los guardias de seguridad y que te deposita plata en el banco. Te provee a través de una relación contigo y te enseña, te instruye a través de una relación contigo. Ah, ok, ya sé qué parte es esta, mire. Hay una... Esto lo incluye aquí pensando en la gente que dice, todos somos hijos de Dios, Dios nos creó a todos. Mire, yo pienso que esto puede haber sido un poco el origen de ese pensamiento equivocado. Si leemos un poco antes de la venida de Jesús y después de la venida de Jesús, vamos a ver una diferencia. Antes de Cristo dice Deuteronomio 32, versículo 6. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Ah? Así era antes de Cristo. Como Dios nos creó, es el papá. Puede ser, ¿verdad? ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Qué otro padre te creó? El único que nos creó fue Dios. Ya quizás por eso en aquel tiempo Dios era el papá de todo lo que creaba. Isaías 64:8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿De quién está hablando aquí el profeta? Pues puede ser que esté hablando de gente que ya eran todos hijos de Dios o de un poco de gente que eran y no eran hijos de Dios, o sea, una mezcla de gente, puede ser. Pero el hecho es que como somos hechos de polvo, todos somos hechos de polvo, la gente sabe que somos, que venimos del polvo, entonces dice, bueno, si nosotros somos de barro y somos hechos obras de sus manos, entonces Él es nuestro papá, es lo que dice aquí, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Él se refería a otra cosa, absolutamente a otra cosa. No es que por el hecho de ser barro ya somos padres, ya Él es nuestro Padre, no. Él, aquí es lo que está diciendo es si tú eres el alfarero y nosotros el barro, entonces tú nos moldeas, nos destruyes y nos vuelves a hacer, nos reparas, nos remiendas, haces de nosotros lo que quieras y como quieras. Por eso es que Él es nuestro papá. Tú eres nuestro Padre, coma, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Quindi no es por el hecho de que seamos hechos de polvo. Yo estoy aquí tratando de entender por qué la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Entonces, si una de estas cosas es lo que usted lo hace creer todavía, que todos somos hijos de Dios, aquí se los estoy desmintiendo. Y mientras más avanzamos, más claro le va a quedar todo. Voy desde la raíz arrasando con todos los argumentos, todos, en el nombre de Jesús. Romanos 8:29 dice. Romanos 8:29 dice. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que ¿el quién? Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí ya estamos tocando de la llegada de Jesús en adelante. Antes hubo un pueblo que era del Señor y que Dios les dijo hijo y que los había adoptado y no sé qué. Pero cuando viene Jesús, Jesús viene a ser el primogénito, significa el primer hijo. Que si es antes de los demás, no sé, pero si es el primer hijo de esta nueva raza. Una cosa sí entiendo, ¿verdad? Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Bueno, el hecho es que de aquí en adelante hay un nuevo hijo. Es como una nueva familia. Ahora hay nuevas reglas para pasar a ser hijos de Dios, hermanos de Jesús. Y esto es lo que llaman la dispensación de la gracia, que sería el periodo de la gracia. Ahora aceptamos a Jesús, aceptamos a Dios y nos volvemos hijos de Dios por fe. No es como antes. Pero como nosotros no estamos en el antes, yo no me voy a meter a estudiar eso del antes. Lo vemos más adelante, cuando nos toque estudiar el Viejo Testamento. Ahorita nos vamos a enfocar en de aquí en adelante cómo se hace, cómo tiene que hacer usted. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Mateo 22:14.
porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ay, Dios, mire, si dice que muchos son llamados, quiere decir que no los llama a todos. Si no dijera, porque a todos los llama Dios, no. ¿Llamados a qué? A servir, a crecer, a ser hijos, a ser salvos, no sé. El hecho es que pocos son escogidos. Así que vamos a esforzarnos para ser escogidos. Y para ser escogidos, mínimo tenemos que ser hijos. Mínimo. Entonces seguimos estudiando cómo es ser hijo. ¿Qué hay que hacer? Bueno. Ay, qué rico. No parezco hijo. Aquí les voy a quitar también otra duda. ¿Se están dando cuenta de esta enseñanza? Yo voy por las ramitas, matando las ramitas y después vamos a llegar al centro. No voy a empezar el centro por las ramitas, sino al revés. No parezco hijo, ¿por qué? Porque hay muchos que de verdad no son hijos. Pero hay otros que son hijos, pero creen que no son. Y yo les voy a leer aquí unas cositas para que usted diga, uy, como que sí soy hijo, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, démosle. Gálatas 4, del 1 al 7 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿quién es el heredero? El hijo. Pero entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo. El esclavo es aquella criatura vieja que hacía lo que le gustaba al espíritu de la potestad de la desobediencia y no sé qué. Pero el hijo nuevo, que el hijo que es niño, el heredero que es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Tutores y curadores. Si usted no tiene ningún tutor y ningún curador, pero si usted está aquí escuchando eso, yo soy su tutora, su curadora, no sé, pero tutora sí, yo le estoy enseñando. Así que por ahí vamos bien. Así también nosotros cuando éramos niños, el mismo apóstol era así como tú. Él también fue niño. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea que usted ya pudo pasar a ser hijo, pero usted sigue siendo esclavo de eso que está allá atrás. De dónde viene, sigue siendo esclavo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya va. Sigue siendo esclavo, pero tiene tutores y curadores. Así que esta palabra, por favor, quiero que les sirva para llamarlos a reflexionar y a ser unos buenos niñitos obedientes, buenecitos, atentos, inteligentes, que aprendan rapidito. Hágale caso a su tutor. Hágale caso a su, ¿qué dijo? ¿Tutores y qué? ¿Por qué se me pierden las palabras? Tutores y curadores. Dejen de ser tan rebeldes y lloriquear y malcriados y pataletas. Eso a mí no me gusta. No, nada de pataletas. Porque su curador y su tutor, si es bueno, lo va a disciplinar. Le va a dar pao pao. A mí me encanta dar pao pao. Lástima que no tengo ahorita ninguna quien darle pao pao. Se portó mal, tome, pin. Yo sí no escatimo. Bueno, quizás por eso no tengo a ninguno a quien enseñarle ahorita. Ok. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. ¿Sabes qué? Leí y no entendí nada. ¿Sabes por qué? Porque dije una cosa que no debía, porque no es verdad lo que dije. Si tengo gente a quien disipulo, solo que los tengo lejos, los disipulo por teléfono. Y no les doy piquín, piquín, mentira. Pero sí tengo gente que disipulo. Bueno, vuelvo a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Viste? Es a través de Jesús que recibimos esa adopción de hijos. Pasamos a ser hijos a través de Jesús. ¿Cómo? Ya vamos a ver cómo.